Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde. Sí. Así es. Y pues hoy, ya posterior a los días de asueto, que pues obviamente corresponden a la Semana Santa, y que pues todos nos fuimos a rezar el rosario y a ir a misa cada día. Bueno, yo sí, ustedes no sé. Ya estamos de regreso como tal. Hoy, le toca al turno a nuestra compañera Jenny Solís de estar con nosotros. Hola, Jenna. hola, y en casita en el trabajo. Nuestro compañero Paco también. ¿Qué tal? Así es. Y pues bueno, hoy tenemos invitados, nos acompañan. Yo soy Luis, soy antropólogo y bueno, vengo con Memo. Guillermo Jiménez, el director de Panificadora Semiplus. Ok, perfecto. No. Y pues bueno, con ellos vamos a hablar sobre un tema que, pues yo creo que todos hemos, en algún momento, los que, yo no soy de aquí, yo no soy del estado de Puebla, pero pues pasado muchos años de mi vida aquí, entonces yo creo que la semita para todos es uno de esos platillos típicos que todos hemos probado, ya sea en un lugar pequeño, ya sea en un lugar, pues obviamente con pues, bastante trayectoria y pues grande, ¿no? En donde se hacen cosas bastante interesantes. Y pues bueno, yo creo que siempre ha formado parte del diario recorrer en el centro histórico. Y pues hoy vamos a saber un poco más acerca desde el punto antropológico, qué onda con el tema de la semita. Y también nos vienen a hablar sobre un evento que está a la vuelta de la esquina y pues, en donde aquí nuestros invitados tienen una participación que se me hace bastante interesante. Y pues se me hace una muy buena propuesta para ir a darte una vuelta y de entrada pues conocer un poco más sobre el platillo y de salida pues disfrutarlo también, ¿no? Rápidamente antes de que empecemos con el tema de lleno, le recuerdo a toda la gente que desafortunadamente la semana pasada tuvimos pues unos incendios de pues, bastante consideración aquí en la zona de Libres que se movieron al estado de Tlaxcala. Afortunadamente pues con la colaboración de la sociedad civil y las autoridades esto pudo salir adelante. Solamente una recomendación a toda la gente y eso es recuerden que posterior a un incendio forestal se tiene que pensar en el trabajo que debe haber para recuperar estas zonas naturales. Recordemos que sin ellas, pues, el tema de la absorción del agua y del relleno de nuestros mantos acuíferos, pues no sería lo mismo. Y recuerden que tanto el agua como el oxígeno son dos cosas que utilizamos a diario y que mejor que sean de la mayor calidad posible. Entonces, a toda la gente que nos escucha, si en algún momento llegan a encontrarse con alguna campaña de reforestación urbana o rural, no sería mala idea integrarse, puesto estas acciones embellecen las zonas en donde nos encontramos y obviamente traen bastantes beneficios sociales. Pero bueno, rápidamente, vamos a empezar con el tema. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Así a grandes rasgos, vamos a poner en contexto a la gente. Para ustedes, ¿qué significa como tal este platillo que es la semita poblana? Adelante, Memo, adelante. Sí. Adelante. Pues es un platillo tradicional, típico de Puebla, como ya mencionabas, con un trayecto pues bastante considerable en cuanto a su historia, a cómo fue desenvolviéndose y desarrollándose toda esta cultura, porque en sí es una cultura, ¿no? Formamos parte de la gastronomía que pues me parece que ya está considerada como patrimonio, ¿no? Por medio de la UNESCO. Y bueno, pues la historia es bastante amplia, ya ahí tal vez Luis nos pueda aportar un poquito más en cuanto a todo esto. Sí, bueno, efectivamente, la semita es, creo que una pieza fundamental en la gastronomía poblana, ¿no? Y como dice Memo, pues la gastronomía poblana es patrimonio material de la humanidad por la UNESCO, y en esa lógica es que nosotros planteamos, ¿no? O sea, Puebla tiene una gran cantidad de cosas como la talavera, como la china poblana y como por ejemplo ya el mezcal poblano, ¿no? Que también son consideradas en estas categorías. Y por ejemplo, pensando un poco el otro día en que, no sé si ubiquen este monumento que está por el estadio, que es conocido como el Monumento al Taco Árabe, o el Monumento al Taco. Fíjate que no, Ese interesante. sí, no, a ver. Bueno, pues A ver. no es un monumento al taco, ¿verdad? No es un monumento al taco. ¿Cómo Es, tal? no, es un monumento que está por ahí, que está a un lado, que sí simula como ser unas alas así como voltea, pero parece un taco, ¿no? Entonces la gente lo empezó a Ok. nombrar así, y pensando justamente en que pues no hay un monumento a la semita, ¿no? Y que, Ok. por ejemplo, la Talavera, todas y cada una de las fábricas de Talavera que hay en Puebla, Celia, Suriarte y todas esas tienen un museo de la Talavera, ¿no? Y la verdad es que son unos museos interactivos muy padres. Ok. Pensamos en esa misma lógica, ¿no? Pues junto con Memo, que es el que dirige toda esta lógica del el pan de la semita, con toda una familia y con toda una historia detrás, que la verdad es algo muy importante, ¿no? Porque
pertenecer a una familia que produce la cultura desde hace tantos años y que la reproduce y que hasta la fecha se ha abocado a seguirla produciendo y reproduciendo, pues tiene todas las herramientas para generar un museo pues de la semita, ¿no? O sea, al fin de cuentas algo que quiero dejar en claro es que nosotros nos abocamos específicamente al pan de semita, ¿no? Porque de pronto nosotros no hacemos semitas, Memo, de milanesa, de pata, ¿no? O sea, el pan de la semita, que es todavía algo mucho más importante, ¿no? Porque ya habrá pues puristas que dirán que sí, ¿no? En todos lados los hay siempre, que pues la semita tiene que tener esto y pápalo, no. Nosotros no nos abocamos a esas lógicas, no, o sea, la semita es un pan que ya, a ver, platícanos, ¿cómo es la semita? ¿Qué lleva? ¿Qué tiene? El pan de semita, lo que nosotros nos abocamos. El pan de semita, pues en sí no se podría hablar un poco de la receta, es un pan bastante pues sencillo, vamos a llamarlo, en cuanto a los ingredientes, que es agua, harina, sal y levadura. Ok. Ahí lo que le da las virtudes a este pancito, pues es todo el proceso que hay en medio. La preparación, ¿no? Así es, entonces, pues una semita tradicional, porque pues yo creo que hay que hacer hincapié en esa parte. Hay una línea comercial que es la que pues la mayoría de los compañeros manejan, y hay una línea que es la tradicional, que nació desde pues de 1500 y tantos, me parece que hablamos ahí en la historia. Sí, efectivamente. El proceso que se llevaba en ese momento pues era bastante rústico, ¿no? No había maquinaria, no había ciertos químicos que pues, a la fecha pues, se usan en la panificación para agilizar, ¿no? Por la demanda, por la cantidad de compromisos que hay que cumplir. Entonces, bueno, es más tradicional todo este proceso. Todavía hay bastantes familias que lo hacen. Aquí por el centro de Puebla, o en Puebla en sí, conozco tal vez 5 o 6 familias, pero más fuertemente están desarrolladas en Tepeaca, en Amozoc, que es donde tal vez no se ha industrializado tanto, ¿no? Sin embargo, la calidad del pan es bastante buena. Sí, sí, sí. El proceso de este es, como les mencionaba, pues es rústico, todo se hace a mano, desde la revoltura, son procesos muy largos de fermentación, estamos hablando de, pues tal vez desde que se revuelve hasta que sale un pan, estamos hablando que pasan alrededor de 18 o 20 horas. Entonces, es ahí donde empieza a obtener sus virtudes, ¿no? En función de todo este tiempo de reposo, le llamamos nosotros, en donde los materiales se van integrando pues de una forma natural. Dejamos que toda esta química interna de los ingredientes pues se vaya desenvolviendo solo, a diferencia de lo que ahora hacemos, que es a través de maquinaria que nos ayuda a acelerar los procesos, pero de igual forma pues le resta ciertas características, ¿no? Entonces, pues el pan en sí se realiza con esa receta que ya les mencionaba, que cada uno tiene sus variantes, algunos le echan un poquito de manteca, más sal, menos sal, Por ejemplo, temas rápido, ahora sí que haciendo paréntesis, el tema de la forma de cocción, por ejemplo, si el horno es de gas, si es de leña, si es de piedra, si es de ladrillo, por ejemplo. Pues mira, tradicionalmente es un horno de leña, si quisieras llamarlo así, hasta de petróleo, ¿no? Sí. En ese sentido, pues sí se ha modernizado bastante, ya cuentan con sus quemadores de gas y demás, porque también trabajar en esas condiciones pues resultó muy dañino para todas esas generaciones. Sí, yo podría hablar de mi padre, inclusive pues de otros conocidos que trabajaban desde antaño con los métodos que ya les mencionaba, leña, petróleo, que pues la verdad terminaron pues, su último lapso de vida con complicaciones bastante marcadas, ¿no? Sí. Entonces en ese sentido pues sí, muchos se han abocado a por lo menos modificar esa parte. De ahí en fuera, pues, el proceso, como les mencionaba, pues hay mucha gente que trata de rescatarlo, pero bueno, pues en esa... Por ejemplo, el tema su servidor hace varios años, pues tenía la afortunada pues dicha de que cada año pues mi familia hacía pan de muerto, ¿no? Entonces teníamos pues por ahí el vago conocimiento de cómo se hacía o qué involucraba o qué llevaba. Por ejemplo, ¿qué variaciones puede haber en la preparación de la semita? ¿O qué tipo de ingredientes se podrían denominar como los mejores? Por ejemplo, harinas locales, mantequillas locales o mantequillas, no sé, con determinados porcentajes de algunos ingredientes más, algunos ingredientes menos. Incluso hasta el tema, algún día platicaba con alguien y decíamos que hasta incluso el tema del agua, qué agua se utiliza, es fundamental para que la semita o el pan, sea tenga cual pan que sea, tenga un sabor particular, ¿no? Pues seguramente tiene mucho que ver, la verdad, como mencionaba hace rato nuestro amigo Luis, pues hay bastantes puristas, ¿no? Que de pronto hablan que
Pues sin el agua de Puebla no se puede, sin las condiciones que el estado de Puebla provee. Pues tuve la oportunidad de viajar a Nueva York y replicamos la receta allá. Entonces, en ese sentido yo tal vez... Difieres un poco. Sí, difiero, pero pues bueno, tal vez mantequillas no usamos. Como mencionaba al principio, los ingredientes son muy básicos: agua, sal, levadura y la misma harina. La misma harina, pues es curioso que ahora mismo lo mencionen, ¿no? Hace rato platicaba con mi familia y hablábamos ahí de un compañero que le da como que su toque rústico echándole a la harina salvado de trigo, a su revoltura. Entonces eso como que cuando tú la abres pues tiene ahí las migas de salvado y demás. Me puse a pensar ahí en toda la investigación que tenemos y demás. Pues el pan de la semita estaba pues mucho en la mente de la gente como un producto popular. O sea, todo su uso nace a partir de mercados populares, donde cargadores y pues la gente comerciante de ahí mismo, pues por la practicidad que generaba hacerse un alimento, como es la semita, pues simplemente con un relleno de aguacate, queso de cabra, que es como que lo más tradicional, empezó ahí, ¿no? Y bueno, pues volviendo al tema de la receta, por lo mismo de que estaba catalogado como un pan pues de categoría baja, no sabría si llamarla así, para la gente popular, para el medio popular, pues se usaba harina de baja calidad. ¿Qué queremos decir con harina de baja calidad? No quiere decir que sea mala, ¿no? Sino simplemente que no pasaba por un proceso de refinado pues complejo, ¿no? Ahorita si tú ves harina, pues es blanca, entonces a través de filtraciones y todo este proceso que ya mencionábamos, pues se va haciendo una harina pues más pura, vamos a llamarle, ¿no? Pero en la práctica o en antaño pues sí era como que la harina más rústica. Ahora mismo hay gente que la comercializa, pues así como lo menciono, como una harina rústica, ¿no? Que simplemente es una harina que no fue tratada por todos estos procesos de... Integral le llamarían hoy en día. Exactamente. Pero en sí pues es una harina que no está tan trabajada, que no pasa por todos esos filtros y demás, pero pues es la que tiene tal vez hasta más fuerza, ¿no? Por lo mismo de que todavía tiene un poco del grano del mismo trigo y demás. Entonces, en ese sentido pues yo pensaría que tal vez... lo importante pues sería la harina, que pues entre más rústica mejor. Y yo siempre digo, bueno, los panaderos teníamos ahí un muchacho que decía que hasta con tierra podía hacer semita, no sé, como que haciendo alusión a sus habilidades. Con tierra no hacer el pan, pero él contestaba esto cuando venían a ofertar harina, ¿no? Hay muchos molinos, entonces cuando pasaban con él, que era como que el filtro, porque él era el proceso de revoltura, pues decía, mi tráeme tierra, y con eso lo hago. Te digo, no como tal tierra, pero él yo creo que trataba de hacer énfasis a que el proceso es lo más importante. Sí, esos procesos de fermentación, el tener una idea o una noción bien adecuada de hasta qué punto se revuelve la masa, en qué momento ya la puedes tomar para empezar a darle forma, en qué momento ya la puedes cocer. Inclusive tal vez dentro de la receta algo que habría que recalcar sería el atole, ¿no? También es bien importante. La semita al final del proceso, después de que está labrada, la untamos con un atole que hacemos, ¿no? Cada quien tiene su receta, pero básicamente es agua, harina y un poco de panela o azúcar. Fíjate que ahorita su servidor tiene se me antojó una. ¿No trajeron? Tiene la fortuna de andar caminando mucho por la ciudad de Puebla y por un lugar de los que yo camino, de forma cotidiana, me parece que hay un señor que vende o que se dedica igual a hacer semita, que está aquí por el San Alejandro. Entonces me ha tocado verlo salir en algunas ocasiones cuando me dirijo a hacer algunas actividades y digo, interesante. Algo que tú mencionabas y que me parece importante recalcar es en dónde originalmente puedes encontrar una semita, ¿no? Obviamente al ser un alimento que, pues, vamos a decirlo así, como comida rápida, dicho de esa manera, que es de práctica exactamente, regularmente, como tú lo decías, ¿no? En los mercados, ¿no? Y regularmente muy cercana a estas señoras que venden esa ensalada de nopales con cebolla y cilantro, los chipotles, los chiles jalapeños, el queso, por ejemplo, y ya de ahí depiló, pues por ahí la carpa enchilada y los charales también. Bueno, es que yo sí voy a los mercados. Entonces, bueno, regularmente en este 2025, ¿en dónde es posible encontrar una semita sola para poder prepararla a tu gusto?
porque eso me parece muy importante, Una buena. una Una buena buena, semita, sí. porque rápidamente para los que no lo sabían, yo ya encontré por ahí una semita hecha en una tienda de estas de Ajá. autoservicio Y no saben igual. y no saben igual, eso Están vamos a bofas. discutirlo en un momento más, Están pero bofas, es en serio. ¿en dónde encontrar en verdad una buena semita en Puebla para poderla preparar a tu gusto? Híjole, va a parecer promoción. Promocionate. No trajiste, pero promocionate. Pues sí, mira. Te lo voy a perdonar. Nosotros tenemos 6 puntos de venta aquí distribuidos en Puebla. Oh. Ok. Donde manejamos pues nuestra ¿Dónde? variedad. Ay, sí, ¿dónde? Pues podría darte las ubicaciones precisas, no sé si sea. La matriz está en la 32 Oriente, entre la 2 Norte y la 5 de Mayo. En la colonia Mártires del Trabajo. Tenemos en San Pedro Cholula 2 sucursales, ahí cerca del mercado. Más bien yo creo que toda esa información ahí Santa se las María. Ajá, puede- sí. Santa María Xixitla 911, tienes razón. Santiago Mixitla sobre la 5 de Mayo. En el mercado La Victoria, que está ahí junto al campanario. Ok. En la 18 Poniente, en el mercado 5 de Mayo. ahí Ok, por el ok. medio. Bueno, eso es en cuanto a nosotros, ¿no? Te digo, va a aparecer promoción. Pero también hay que reconocer, y en lo personal, pues, una semita de calidad, híjole, digo, pues nada como lo que uno hace. dice. A fuerza, como debe de Sí, ser. son muy buenas, de verdad son Ay, buenísimas no, las semitas pues. de ahí. Y yo. Una barbaridad, ¿no? Pero a mí en lo personal, o sea, tal vez lo que yo haría bastante alusión es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Que la semita tradicional, pues aquí en Puebla conozco tal vez 6 familias, 2 aquí cerca por San Francisco. Ok. Y bueno, se dedican a distribuirlas en el mercado de la cocota y demás, ¿no? Oh, ya. Pero pues yo pensaría que un buen punto es la cocota y el mercado 5 de Mayo, si no encuentran las ubicaciones que ya les pasaremos. Ok. No hay uno por el sur más para allá. No, hay Sí, Independencia. por la Popular estamos. ¿Sí? ¿También? Sí, sí, sí. Ah, Ok. mira, La ¿ves? Popular Coatepec, me parece. Oh, llama. mira. En la calle Tlaxcala tenemos un expendio también allá. Sí, 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 más Interesante. chiquito. Ay, sí. Más chiquito, pero pues ahí igual contamos con la variedad de semita. Pero bueno, lo que les mencionaba hace rato, ajeno a lo que nosotros hacemos, que es una media entre un producto artesanal y uno comercial. Encontramos, valga la redundancia, esa media, ¿no? Entre la dependencia de la maquinaria y los insumos, de modo que pues tenemos un producto que tiene las virtudes de un pan artesanal, pero pues con un proceso industrial ahí metido, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues sí, como les digo, yo si reconocería a alguien serían los compañeros que vienen de Amozoc, de Tepeaca, que son panaderías pues muy de antaño y que siguen manejando esos procesos pues al pie de la letra, ¿no? Ya se vienen por acá, aquí a Como lo Puebla. manda el manual, dirían por ahí. Sí, 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 sí. Se vienen a distribuirlas aquí al Mercado 5 de Mayo, a la Cocota, como les mencionaba. Es contado, la verdad, y yo creo que pues tendría que tal vez mostrarles para poderles platicar un poco de las virtudes de cada semita y las diferencias, ¿no? Pero pues yo sería tal vez a los que destacaría. Ok. Oh. Ahora, bueno, ya pasando a que la gente, ahora sí que para que la gente sepa un poco de lo que ustedes nos van a presentar en este evento que va a ser la Feria de la Semita. El Festival de la El Semita. Festival de la El Semita, perdón. festival. Que es del... Del 1 al 5 de mayo. del 1 Ay, al sí 5 me de lo mayo. aprendí. Perfecto. El puente. Empieza el día del trabajo y termina el día de la Sí. batalla. ¿verdad? No, sí. Así es. Bueno, cuéntenos un poco, rápidamente, haciendo una pequeña promoción al evento, ¿qué vamos a poder encontrar en este evento del Festival de la Semita, este 2025? Claro, pues mira, por nuestra parte, como mencionábamos hace rato, nosotros aportamos el Museo de la Semita, donde Ok. hablamos de la historia, Ok. desde el trigo hasta ahora mismo, ¿no? Cómo se ha desenvuelto toda esta cultura. Pero también vamos a poder encontrar a más de 40 compañeros con diferentes propuestas de semitas, ¿no? Ay, yo. Me parece que hay alrededor de 5 o 6 países invitados, entre ellos Órale. Colombia, Cuba. Híjole, no les quiero mentir, pero son 5, los otros 3 no los recuerdo, Ok. pero igual vienen con su propuesta, ¿no? De la semita. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues bastantes dinámicas, algunos eventos culturales. Perfecto. Va a haber demostración en el mismo museo, donde vamos a estar haciendo pan en vivo ahí para la gente. Perfecto. Ah, está Cuéntanos un poco, interesante. ahora sí que vamos al meollo del asunto.
¿qué es lo que ustedes tienen con esta propuesta del Museo de la Semita en este evento? Pues para toda la gente recordarles del 1 al 5 de mayo en el Parque del Carmen. Así es. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Cuéntenos sobre la propuesta del Museo de la Semita. ¿Qué van a ofrecer a la gente en esta ocasión? Ok, pues yo tal vez me remontaría un poco al del por qué nace todo esto, ¿no? Okay. O sea, cómo nace todo por qué nace el Museo de la Semita. Nosotros tuvimos la oportunidad de aparecer a partir de la tercera edición del festival, y bueno, pues somos los únicos que vendemos el pan como tal. Entonces, pues no resulta tan atractivo como lo menciono ahora mismo, ¿no? Porque en realidad, pues nada más poníamos unos canastos, estábamos esperando ahí a la gente, pero pues la visión que se tenía o que se fue generando, yo creo que conforme se fue desarrollando, todo esto pues es a través de eso, ¿no? Que mucha gente veía los diferentes tamaños, las diferentes variedades de pan que llevábamos, y muchos preguntaban, ¿no? Y tal vez nosotros, pues las 5 personas que somos de la familia ahora mismo, mis 2 hermanos, mi mamá y mi sobrino, pues como que sabemos de esto, ¿no? Entonces cuando estábamos nosotros, pues les platicábamos. Pero había ocasiones en la que pues gente quería como que información más precisa, ¿no? De dónde viene, sobre todo extranjeros, ¿no? Que les llamaba la atención. Pues de repente veían una semita de unos 30, 40 centímetros de diámetro, es como, ¿a poco así se como, come- ajá, ¿alguien sí, se no, come guau, ¿a esto? poco se comen eso? Sí. Así como la que tenemos. Así como esta que hizo Sí. Paquis. Y bueno, pues ahí empezamos pues para atraer gente empezamos a llevar toda la variedad. Es muy amplia toda la variedad de pan poblano que hay, ¿no? Tenemos unos cocodrilos que ahorita hicimos en nuestra versión nosotros, es un pan de 3 metros más o menos el que tenemos, es nuestra versión, ¿no? Naturalmente pues es un pan de máximo de 65 centímetros, que es como que el estándar de la charola. Pero bueno, empezamos ahí buscando la forma de innovar, de llamar la atención, y de a poco, pues como mencionaba, había bastante gente que pedía información, ¿no? Entonces de ahí vimos la necesidad de que más allá de abordar esa parte comercial, porque muchos vendemos semitas, ¿no? Somos cientos de familias que nos dedicamos a esto, pero pues nadie con ese afán, ¿no? de trascender en ese sentido, de platicarles un poco a la gente de dónde viene, por qué sale el pan. Y bueno, con esa misma visión, ¿no? de darle un diferente enfoque a la perspectiva que tiene la gente, de verlo como un pan pues, popular, más bien queremos que lo vieran como algo muy tradicional. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar en ello, ¿no? Y bueno, pues para complementar todo esto, pues sí, hablamos precisamente de la historia de la semita, que es amplia, pero abordamos desde el principio, ¿no? Desde cómo se descubre el trigo, cómo empieza la agricultura, cómo se va desenvolviendo a través del mundo, cómo llega a México, y ahí es donde No, pues efectivamente el Museo de la Semita es la historia de la semita, ¿no? De cómo desde sus inicios, efectivamente, de cómo se descubre el trigo hace más de 2000 años en el periodo neolítico. Ven, la economía pasa de ser cazador-recolector a agricultores, pero bueno, ya todo eso se los platicaré extenso en el museo, ¿no? La intención es que estén por allá, la verdad, efectivamente, y la verdad es que pensando en la dinámica de que de pronto los museos pueden ser un poco para ciertas personas aburridos, es que decidimos la dinámica de un museo en el que incluso puedes hacer tu semita, puedas estar ahí viendo cómo se hacen las semitas, puedas sí, comprar las semitas y todo, pues sí, efectivamente a través de la dinámica del Museo de la Semita, que la verdad es que, como lo platica Memo, pues más que la venta de las semitas al grupo Semiplus, pues también le interesa la promoción de la parte cultural del patrimonio de la semita, ¿no? Y lo que eso representa, y pues por eso es que les invitamos a que visiten el Museo de la Semita. La verdad es que sí, efectivamente, platicábamos, ¿no? Que la semita es patrimonio y es un pan a la altura de panes como el baguette, o sea, es un pan salado a la altura de panes. Incluso platicando esto, dijo su mamá, oye, pero es que es más difícil hacer una semita que un baguette, ¿no? O sea, un baguette no tiene mayor ciencia, y pues eso, o sea, pensar en la semita como el aporte gastronómico importante y cultural que es a la altura de estos grandes, o sea, la semita, la focaccia, la hamburguesa, y pues nosotros, ¿no? O sea, con la semita, con un pan estupendo que puede ser rellenado con cualquier cosa y que con todo yo creo que queda bien, ¿no? No sé si han probado una semita de helado. Esa es la que tengo pendiente. No, por eso vamos a ir. Una de gelatina, ajá, eso
Eso sí. están bien buenas, Sí, ¿no? eso O sea, sí. entonces, plátano. efectivamente, Sí, también. eso, o sea, los invitamos a que conozcan el Museo de la Semita para que conozcan la historia de la semita. Y yo creo que todos están invitadísimos, pero si son poblanos, de verdad, vayan porque se van a sentir maravillados con el aporte que estamos dando a la gastronomía del mundo, ¿no? Entonces, eso, conózcanlo y pues los esperamos por allá. Así es. Oh. Fíjate que Ay. ahorita que decías, Tengo hambre. hay una imagen que me acaba de llegar a la mente, que es bueno, como yo les comentaba, yo vengo del estado de Tlaxcala, entonces en algunos de los mercados, muy cerca de la Semita, también yo por ahí tengo a un conocido que se dedica a eso, su familia se dedica a eso como tal, fue mi compañero, no de mismo grado, pero sí de universidad, entonces en algún momento lo llegaba a visitar a donde él estaba vendiendo, ¿no? Y era algo muy agradable llegar y pues te decía, toma una y ya te ibas con la señora de tal y ya te daba un poco de esto, un poco de aquello y disfrutabas algo muy bueno. ¿Qué papel juegan los famosos panes colorados dentro de el tema de la semita? Es una duda personal. Claro, pues nacen al mismo tiempo. Ok. O sea, como mencionábamos hace rato, en el momento en el que llega el trigo a México y se empieza a gestionar todo este tema de la molienda y ahí trasciende a la panificación, pues van haciendo tanto la tradicional, ¿no? Todo el pan francés que viene pues de Europa, ¿no? Porque nos heredaron también desde el trigo, porque lo traemos desde allá. Pues también hay los principios de la panificación que empezamos a manejar, ¿no? Como la torta, el bizcocho y bueno, pues de ahí empiezan a salir las variantes, ¿no? Dentro de ellas mismas sale la semita, sale el mismo colorado, el pambazo, la chancla, pero nacen pues sí de la mano y nosotros le llamamos el Museo de la Semita, pues haciendo alusión tal vez inclusive hasta el evento, ¿no? Pero como tal exponemos pues todos esos panes que mencionamos, ¿no? Porque es parte de toda la industria panificadora de Puebla, ¿no? Ahí profundizando un poco más en la historia, pues no sé, se hace mención de que inclusive había por parte del, no sería gobierno, sería quien estaba en el virreinato. El virreinato de la corona. La corona, ¿no? Como que supervisaba esas producciones y demás. Sí, incluso Puebla llegó a ser el principal productor de trigo de toda la Nueva España. O sea, así de importante era. Ah, Ok. mira. Porque cumplía con las condiciones, ¿no? Efectivamente, de clima. De clima, de agua, de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me estoy desviando bastante. Sí. Tú sigue, tú sigue. Ah, No, pero estuvo bastante bien porque al menos muchas ocasiones y como ustedes me comentaban, no, bueno, yo lo puedo decir porque me ha pasado, toda la vida hay ocasiones en las que consumes y a veces no sabes por No, sí, qué ni dónde. consumes Exactamente. lo que estás consumiendo. A veces es meramente por aspectos culturales o temas de herencia cultural, por ejemplo, porque quizá la abuela recurría, por ejemplo, de manera muy personal, una de las costumbres que al menos yo siempre he visto en la familia, en mi familia, es que día de mercado, para poder matar el hambre y seguir haciendo las compras, es de cajón tal vez unas 2 semitas para comer allá y 2 para llevártelas a la casa, Órale. ¿no? Y Buen acompañadas apetito. con lo que les digo, ¿no? Acompañadas con lo que les digo, ¿no? Con nopales, con queso, con barbacoa, con carnitas, con jamón, con todo lo que pueda haber a la mano. Pero algo que a mí me gustaría mucho mencionar es la imagen que conserva la mayoría de la gente, que yo creo que culturalmente hablando es bastante importante, y es el tema de cómo se vende, los canastos, cómo se forma, la forma hasta incluso cómo te atienden, ¿no? Y también hasta cómo se transporta, ¿no? Claro. Porque pues originalmente, pues al menos a mí yo me quedo mucho con esa idea, con ese recuerdo del panadero o del panificador, no sé cuál sea la palabra correcta, que va saliendo de su casa con la canasta llena de pan, de semitas en este caso, la cubre con los respectivos manteles y se va en su triciclo, ¿no? Al menos esa es la idea que yo tengo, y ver una imagen de ese tipo, pues al menos siempre despierta inmediatamente una idea en la cabeza de, una con jamón ahorita y un poco de queso, estaría muy bien, ¿no? Claro. Porque culturalmente hablando es algo que tiene la comida mexicana, ¿no? O sea, que inmediatamente una imagen te despierta un sabor, ¿no? Algo Hambre. algo tipo ratatouille, ¿no? Sí, Pero al Claro, revés, los ¿no? imaginarios colectivos que generan. Exactamente, esa era la por palabra. supuesto, sí, sí. Los imaginarios colectivos. No sé, algo que nos puedas decir al respecto sobre ese punto. Y la sequía. Pues tradicionalmente, como mencionabas ahora mismo, ¿no? La gente pues agarraba su bicicleta, en la parte de atrás montaban su canasto
Inclusive hay imágenes bien curiosas, ¿no? De gente muy hábil, bastante hábil, porque a la fecha yo intentar hacer Bien algo difícil, así. muy difícil. O sea, y solo con Aquí. un canasto, ¿no? Hay gente O que acá, tenía en la su cabeza, canasto en la cabeza y así. en la cabeza, abajo y aquí a los bordes, Sí, está sus cañón. costales de pan, ¿no? Que usaban Ujú, el mismo ujú. de la harina, Sí. ahí lo empacaban. Entonces estamos hablando de que, híjole, si una semita ahorita pesa 70 gramos, tal vez la media, una Ujú. mediana. Antes pesaba el doble por todo esto que Ok. mencionaba, ¿no? Ahorita Ujú. ya se industrializó el proceso, revienta más el pan. Entonces estamos hablando de que fácil llevaban más de 100 kilos, Y ahí. 120 kilos. Entonces, pues imagínate trayectos pues no sencillos, colinas, el mismo tráfico. Entonces, El clima. empieza ahí, ¿no? Ujú. Con todo esto, ¿no? Las panaderías pues cuando nacen, pues nacen con un método de transporte pues bastante arcaico, por decirlo de alguna Sí, sí, forma. sí, sí. Y de a poco va evolucionando, ¿no? De pronto pues empiezan a llegar las camionetas, de redilas sobre todo, ¿no? Que ahí acomodaban sus canastitos, los movían a través de eso. No olvidarnos de los mismos triciclos, ¿no? Como ahora los tamaleros, pues igual, los Igual. cementeros, torteros, pues toda la gente en su mayoría pues se movía a través de eso, ¿no? Que como mencionabas, a veces saliendo de su casa, porque el negocio pues nace pues de hornos tales muy pequeños, ¿no? De a poco van evolucionando, de repente nacen familias muy fuertes y es donde empiezan a inyectarle más capital y pues empiezan a formalizar su método de transporte. Pero sí, tradicionalmente en la bici, en el triciclo, hay hasta en la misma cabeza, ¿no? Sí, Hay- sí, sí. Por no, igual parece promoción, ¿no? Pero en el mismo museo tenemos ahí nuestro triciclo, No. donde llenamos de pancito, ahí le ponemos nuestro logo y bueno, ahí tenemos unas dinámicas, ¿no? Con las redes sociales. También tenemos una bicicleta que parece que estás haciendo un caballito, pero pues de la mano de atrás Ok. tiene un perfil donde parece que estás cargando un canasto. Oh. Entonces, Ujú. Qué padre. esas dos me recuerdan ahora mismo a tu pregunta, ¿no? Que es, en el museo pues tratamos de ejemplificar, ¿no? De cómo, yo lo describo como una línea de tiempo, donde empezamos, como les decía, a abordar desde el descubrimiento del trigo, cómo va invadiendo toda Europa, cómo llega a América, cómo se desarrolla la industria y ahí es donde pues nos centramos como que en Puebla y en la semita, ¿no? Empezamos Ok, a hablar de toda perfecto. su historia y abordamos temas como esos, ¿no? De los métodos de transporte, de esto que mencionabas hace ratito de cómo era la dinámica de la venta, ¿no? Ahora mismo me recuerdo que nosotros hace un año, el año pasado, como tratando de hacer alusión o transportarlos a esas épocas, hay un libro ahí que nos basamos un poco en la investigación, me parece que se llama En busca de la semita perdida, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que fue por parte de la UAP que De salió. Ricardo Cartas. Ándale. Ujú. Entonces ahí menciona pues un sinfín de historias de ese tipo y pues nosotros las trasladamos, ¿no? ¿Por qué hago mención de esto? Porque me pareció curioso cómo en la parte final, en el punto de venta, donde tenemos, donde termina el museo, pues nosotros lo que hicimos fue ponerlo sobre unos, ¿cómo se llaman estas cajitas de madera? Guacales. Guacales. Guacalitos, ¿no? Guacales, ahí pusimos los canastos. Entonces, amigos cercanos como que decían que se te acabó el presupuesto ahí y me pareció curioso, yo no decía nada porque andábamos muy ocupados en ese momento, pero me pareció muy interesante cuando llegó esta gente de la UAP y empezaron a darse la vuelta, ¿no? Y pues las personas sabían la intención, La ¿no? Dijeron, intención. y mira, lo pusiste en los guacales como en los mercados populares, Ujú. bla, bla, bla. Entonces, pues la intención era transportarlos para allá, ¿no? De cómo Ujú. era la dinámica anterior, ¿no? Ya teníamos un punto de venta más formal, donde pues muebles más bonitos y demás, pero esa parte sí me pareció bastante curiosa, ¿no? La dinámica que dicen que manejan ahí, ¿no? De cómo te atienden. Llévelo, güero, llévelo. Ándale, Llévelo. sí. Es su sobrina, güera, no sé, cada quien tiene su... Flaco, su llévelo. estilo. Eso ya es más moderno. Así es. Fíjate que... Adelante, A adelante. ver, a Paco. ver, aquí. O sea, por ejemplo, yo estoy viendo toda esta cuestión y, por ejemplo, pues sí, es lo que decíamos, ¿no? O sea, consumimos algo que, o sea, más bien no sabemos Ujú. lo que consumimos casi diariamente, por decirlo de ese Ujú. modo. Y ahorita que pones en contexto algo ya fuera del alimento, lo posas en una cuestión ya cultural, ¿hasta dónde llega toda esta, ¿cómo se llama? Lógica. Toda esta formación Sí, del formación. pan, ¿no? Ujú. Que físicamente ya es algo, como lo decían, tangible. Ujú. Ahí la pregunta es, ¿cuál es el peso que tiene la torta? Porque hablando de esto, Ah, la sí, torta también. es uno de los
Sí. también de Pioneros. los, Sí, de los panes cañón. más consumidos Más consumidos, la telera. Yo ahí tengo un Por eso argumento me muy diga la válido. torta. ¿Cuál es la, El bolillo. la El dinámica, bolillo, ¿no? también. ¿Cómo Y se yo creo que es el dinamiza cine, ¿no? Muchos Y yo. grandes personajes de la cultura También. mexicana, del cine de oro de la cultura mexicana, obviamente han jugado el papel de panaderos, ¿no? ahí? ¿Sí? Muchos grandes personajes populares del tema de las novelas han jugado el papel de panaderos, ¿no? Sí. A lo largo, el papel del panadero en la cultura del barrio Ponen en bien México sexys. es, La verdad. es increíble porque es un ícono de las decisiones del barrio, de el conocer los gustos del barrio, del que está de la mano de las tradiciones del barrio, porque es el panadero, es el que te hace la rosca de reyes, la hojaldra, el Ajá. bolillo, Sí, todo, el pan de todo, todo, dulce, el pan, la la concha, concha, todo, todo. ¿no? Entonces yo creo que el cine Sí. es uno de los factores fundamentales en donde, uno, el panadero, y dos, el pan, porque pues hay variaciones en el tema del pan, dependiendo de la zona geográfica. Yo creo que el cine y los medios de comunicación han sido uno de los principales actores que han ayudado a consolidar esa imagen de pues, como tal, del panadero como tal, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Pues ahorita Pues se lo me- ponen la sexy, torta. aparte de Ahorita la sí. torta. No, pero sí. básicamente la pregunta es técnica, Ajá, es porque técnica, pues ellos sí. saben toda la cuestión ahorita que ya entraron con lo del museo, Ujú. pues, obviamente ya están súper informados de todo lo que conlleva a Hacer esto. una semilla. Cuando, o sea, por ejemplo, en esa postura de la contraparte, por decirlo, Coca Pepsi, aunque sea comercial, ¿no? O sea, cuando empieza a surgir esa parte por ejemplo, la torta, es un error, es una variación que Ujú. hicieron, cómo ¿Cómo estuvo cambiaron. el asunto? Eh, Ay. pues Porque yo- digo, pues es de los que pues podría ser entre comillas pues competitiva, ¿no? Ajá, Por competencia. decirlo de esa manera, ¿no? Ahorita que mencionaba ahí lo del el cine de oro y toda esa etapa, bueno, tal vez no sea de esa etapa, pero se me vino mucho a la mente el Chavo del Ocho. Ah, ¿no? también, Como era bien exactamente. famoso el tema El de torta de La torta. jamón. Ándale. Ajá. Pero pues según tengo entendido, digo porque al final hay muchas versiones de la Ujú. historia, ¿no? Cada Sí, quien, sí, sí, sí. Y no solo en esto, sino en todas En partes todo. En hay todo. diferentes versiones, ¿no? Pero si no me equivoco, la torta es como que la pionera, es ahí como Ujú. que un pan francés, inclusive Ujú. en nuestras listas de producción ahí está en el área de pan francés, Oh, ya. que pues bien, lo heredamos desde, pues, que viene desde Europa, cuando llega acá pues es de las primeras variantes que tenemos, ¿no? Que se fabrican. Ya de ahí nace la semita posterior a eso, ¿no? Pero, y obviamente la torta con todas sus variantes, ¿no? Entonces, seguramente hace 100, 200 años era muy distinta a la que ahora mismo Sí. conocemos, pero en la medida de lo que se ha podido, pues se ha conservado tanto la receta como la forma, ¿no? Ujú. Pero sí, yo diría que la torta tiene un antecedente más Es más viejo. viejo. O sea, sí, básicamente, sí, sí. o sea, obviamente lo que estamos conociendo y lo que se está hablando Es de la ¿no? semita del pan, Pero como pues tal. siempre hay un contrapeso que la gente La pues, torta. culturalmente también no sabe ni en qué está posada, ¿no? Ujú. Ahorita sí, ya nos Ya nos contextualizaron, contaste, ya como y que- pues muchos ya agarramos Sí. el La onda. meollo Sí. de todo lo que trae el que tú estás comiendo ahorita una encima. O sea, a lo mejor tú nada más dices, vamos, qué rico, está chingona, qué sabroso, Ya. está exquisita. Ujú. Ajá, pero todo el pinche Todo el proceso y todo lo que ha tiene, pasado. toda Sí, la sí, historia sí. para llegar a lo que ahora A ese estás punto, comiendo, sí, es ¿no? verdad. Toda la cultura que hay en, Claro, ese, en ese exactamente. Claro, pan. porque ahí me Ujú. imagino que alguien metió la mano, le echó lo de, por ejemplo, Ajá, el ajonjolí. todo Sí, esto sí. tiene un poco más de vista la sema que la torta, que es simple, al final es simple, Creo que sí. es más simplita, ¿no? Este es más complejo, sí. A eso me Sí, refería, es- ¿no? ajá, Esa es la exactamente. cuestión. Sí, pues yo pensaría que la semita es propia de Puebla, sí, es un pan Ujú. nativo de acá, nace acá. La torta pues la venimos heredando, ¿no? De toda esta variedad Telera y todo eso, ¿no? de pan que hay, ¿no? Europeo, ¿no? Obviamente aquí una versión pues tal vez más simple, por decirlo de alguna forma, porque digo, ahorita ya hay muchas variantes muy caras, ¿no? Sí, sí. El pan de Ujú. masa madre. Las Ah, sí, hogazas. ya, sí, es verdad. Sí, Pero, ya están qué on buena, fire. qué buena que hablamos de eso, ¿no? En las reuniones que hemos tenido pues para organizar ese tema de la feria, pues yo siempre el enfoque que les platico que por lo que estamos haciendo esto es estamos buscando un reposicionamiento de la semita, ¿no? Ok. O sea, como mencionábamos desde el principio, es un pan popular, por llamarlo de alguna forma. Ya hay mucha gente trabajando en ello, ¿no? Ya si tú vas ahí, tal vez yo conozco 2, 3 restaurantes en el centro de Puebla que ya venden
sus semitas mini de 300 pesos, ¿no? Unos 100 pesos cada Ah, sí. semitita. Pero bueno, ellos por su parte buscando ese posicionamiento, nosotros igual por la nuestra, y haciendo mención a eso, ¿no? Yo mencionaba hace rato el pan de masa madre, el que estamos haciendo nosotros, porque bueno, como panificador, hace rato mencionabas, no sé cuál es la diferencia entre panadero y un panificador, pues yo lo entiendo, la panificación tiene un aspecto más amplio en cuanto ¿Más variado? Sí, así Ok. es, en cuanto a sus variedades, incluso hasta tamaños, si quisiéramos. Ingredientes. Ándale. Entonces abarca pues un amplio espectro de variedad de pan, ¿no? Y panadería como tal, pues depende del enfoque, ¿no? Hay panaderías que pues, solamente hacen pan de dulce, hay panaderías que solamente hacen semita. Entonces nosotros como panificadora ampliamos ese espectro, ¿no? Decimos, sí nacemos de la semita, tenemos casi 40 años en el mercado haciendo esto, como empresa como tal, pero ya tenemos más de 3 generaciones pues, de familia que se ha dedicado a todo este tema, ¿no? Entonces, yo menciono ahora mismo, ¿no? El pan de masa madre, el que hacemos nosotros, tiene un proceso aproximadamente de 36 horas. Desde revoltura hasta cocido, ¿no? Hasta que ya sale para venta. La semita tal vez no alcanza las 36. Hay familias que sí lo hacen, les repito, esto tiene que ver mucho inclusive, pues cuánto quieras vender, ¿no? Porque almacenar y manejar masas sí, es muy complejo. O sea, yo, no porque me dedique a esto, pero sí he escuchado en muchos rubros que la panificación es un arte, o sea, Sí. dominar una harina es bastante complejo, ¿no? Es muy apreciable toda esta experiencia que tienen los maestros semiteros, franceseros, de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita ya ha nacido bastante competencia, ¿no? Pero también ya hay muchos productos pues que te facilitan, ¿no? No sé, y hay mixes que te dicen, tú échale agua a 1 kilo de esta harina y te van a hacer Y te unas vas a... conchas. Ajá, sí. No, en serio que sí, porque salen en las recetas. ¿Dónde ahí, se quedó el muchacho. amor? Ay. Sí, a uno Sí. que le gusta hacer de repente sus postres y sale así. Es Bueno, verdad. una pregunta que me gustaría hacerles, y yo siento que esta es una de las de cajón, quise dejarla al final porque yo creo que acabamos de hablar y nos acaban de poner en un contexto bastante padre sobre Sí, está todo lo muy que hay detrás interesante. de la semita. Obviamente, la preparación del pan llamado semita, y ahora, pues, del 1 al 5 de mayo, en el Parque del Carmen, pues, va a haber una muestra muy amplia de todas las combinaciones posibles y tal vez por haber, o por descubrir en aquella ocasión, de qué le podemos poner a una semita. Y es ahí en donde me Ay, gustaría nosotros. preguntarles. Ay, nosotros así como... Ustedes, La muestra. es una A pregunta ver, doble. ¿Cuál creen que sea la combinación más popular de semita? O el ingrediente más popular para una semita, y cuál es El su mezcla o su Queso. combinación favorita. Diana. La de milanesa a mí me encanta, la verdad. Ok. Con todo, pápalo, todo. Ay, ya ¿Y te cuál la crees que sea la más pedida? Esa. Esa. Ok, milanesa, Esa. milanesa Pero sí he 1. probado de enchilada, Ok, de ok, pata, ok. de Sí. un chorro de cosas. Yo creo que No me trajeron ninguna. las de la arena, a mí las de la arena Puebla me parecen fabulosas. Ay, también Ok, tienen vale, papas. Esas, ¿no? las de Ay, papas, con sí. papas. Pero sí creo que el récord lo tienen las del Carmen, Sí, por ahí, no sé también. cuáles, pero esas de milanesa con Milanesa, pápalo, sí. las tradicionales, Bien. pues. Sí. Ok. ¿A ti cuáles te en gustan? lo personal, sí, la de milanesa con queso Ay, yo. y rajas, Sí. frijoles y aguacate, güey. Me acabo de comer una. No sé. Ah, no, ay, ya editen el video, por favor. Por eso me tardé, porque Por eso me venía tardé, porque manejando, estaba comiendo allá afuera. Ay, Por no. supuesto. Mi querido Paco. Y así es más sencillo, así con aguacate y quesito. Donde Ok, vayas, si encuentras ok. mercado, como Ahí. lo dijiste, Rapidísimo. abres, vámonos. Es que sí, el pan tiene mucho que ver. Sí, O sea, por eso es supuesto. Es verdad. definitivo. Eso es, no lo puedes, ¿cómo se dice? No lo podrías modificar. O sea, si tienes un pan duro o una semadura y le metes no sabe igual. No sabe. O chiclosa, o es muy esponjosa. Sí, cierto. O muy crocante. Sí, o no, sea, no, tiene no, que no, ver no, mucho. no, sí Pues tiene mucho fíjense ver. que para mí, Sí, vayan a para mí, Cine Plus. a mí la que más me gusta es la de milanesa, igual con pápalo, con quesillo, pero la que creo que es la mezcla perfecta. perfecta y la de ley es aguacate, queso blanco y chiles.
ya sea jalapeños o chipotles. Pues- Obviamente caseros de olla de barro, de estos que hacen las señoras. Tú ya. Ah, ya, tú Una ya, receta sí, gourmet ya. de una semita. Perdón. Tanto la semita como Sí, los ya chiles, quiere, como- no. Hay que ya. salir más. Está más entonces- Ya, tú ya está No, más pero está más complicado. complicado. Y no nos trajeron ninguna. Así es. La de Entonces, pata es Ahí está, dale una Entonces, parece mano. mejores, pero es pata. Pero es pata. Ya no le Entonces, pusimos rápidamente normal. recordamos a todo el público. Los vamos a poder encontrar en el Festival de la Semita, que se va a llevar a cabo. Del 1 al 5 de mayo en el Parque del Carmen. ¿A partir de qué hora? ¿Horarios? Desde las 8 de la mañana ya hay bastantes compañeros instalados. Oficialmente es a las 10, pero Ok. pues, en función de la experiencia, pues digo, a las 8 hay cerca un par de iglesias, entonces pues hay mucho flujo. De misa, ya saben, por la semita. como la cena. Así es. Sí. Así es. ¿Hasta qué hora? Y por ejemplo, A el las tema del Museo de la 10 de la Semita noche. está bajo los mismos horarios. Sí, bueno, como tal tenemos un horario de 10 a 8 de la noche donde Ok. van a estar los guías que van a ir, que van a irte pues llevando a través de esa Dirigiendo. línea de tiempo, Ah, ok. platicándote. El punto de venta sí está de 8 a 10 de la noche, pero la dinámica del museo sí, es de 8 a 8, de 10 a 8 De 10 a 8. y va a haber tres sesiones por día. Ah, Las que perfecto. van a haber. ¿A qué hora son las sesiones? ¿Hay algún costo? ¿Algo así? Sí, no, es gratuito. Ok. Hay el acceso, obviamente hay que pasar por un Registro. Un registro. Ok. Ese lo estamos llevando a través de nuestra página de Instagram. Perfecto. Y hay algunos convenios que tenemos con las mismas gentes del festival que están encargándose de promover esto. Pero bueno, son 3 horarios, está por confirmarse los Ah, horarios. ok. Ay, se ve que así que Bueno, no sé. alguna- Ay, por ejemplo, alguna no sé cuenta- cuándo sí. ¿Alguna Por cuenta de confirmar. redes sociales? ¿Alguna cuenta de Ajá, redes una sociales? redes sociales. Donde, Sí. donde los podamos encontrar para poder saber el tema de los horarios. En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Panificadora Grupo Semiplus. Ok. El logotipo pues dice Grupo Semiplus como tal y pareciera un plato de Talavera, ya no sé. Para toda la banda que nos escucha, es el mismo que está en el cartel que se Ajá. encuentra dentro de las redes sociales de aquí del programa. Lo pueden encontrar un poco más Ahí. abajo Ahí está. de la transmisión en vivo. Sí, Así es. ahí vamos a aventar las dinámicas para que la gente se inscriba y al mismo tiempo pues igual estamos ahí aventando pequeñas cápsulas informativas, ¿no? de cómo van haciendo toda esta cultura. Perfecto. Ya una última pregunta, porque esa fue la que me faltó y estoy seguro que no nos podemos ir sin saberlo. ¿Qué semita es la que de estas nuevas combinaciones de sabores ustedes tienen ganas de probar? Que digan, ay, esta se me antoja. Es así Sí. como que. Diana. Ay, no, yo pensé que. No, es para todos, es para todos. A ver, ustedes primero, mientras me carburo. Híjole, pues tal vez no sea nueva, pero no he tenido la oportunidad de probarla. Apenas que hubo una rueda de prensa del festival, la mencionaban mucho, que era la de chalupas con chapulines. Ay, ajá, esa con tampoco la he chapulines. La verdad es que soy muy fan de las semitas. Sí he probado una gran variedad de semitas. Sí. No me quedo con las ganas de De probarlas, plano. pero si no se me ocurre una. Sí, esa de la de chalupa sí se me hace Sí. estupenda. Ay, Diana, esa, Diana. No, esa no la he probado tampoco, esa con. No. Uy, Con escamoles también. Y en Va otras con- ferias con escamote, de otros no años he estaría probado mal. la de gelatina, la de Ah, porque sí, ellos yo la sí he llevaban. probado Sí, entonces, esas. sí he probado la Sí, mayoría yo sí he y probado esas. buenísimas todas. pues fíjese que yo también coincido. O sea, también la de chalupas se me Sí, hace esa como- se me hace una propuesta ¿qué onda? interesante. Buen match, buen match. Exactamente. Su servidor ha probado la torta de chilaquiles, entonces yo creo que la de chalupas. Sí. Es la misma vibra. ¿no? Es la misma vibra. Sí. Es Así, casi imagínate igual. la torta con su Sí. con su crema y su cebolla. No, pero acá es. Suena como interesante. diamante. Suena Sí, bien, está suena No, bien. sí, pues todos, ¿no? Incluso una semita de esas rellenitas de cualquier guisadito, pipián o papas con chorizo. Sí. Sí, ya, para Las adentro. semitas, Sí. rápidamente es una receta más. La semita con pipián de este seco, Sí, así sí, cremoso, por supuesto, por una supuesto. pequeña untada de pipián así seco. Se ve que alguien tiene hambre. Dios mío santo. No diremos quién. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, para todos la invitación está abierta para del 1 al 5 de mayo, Sí, sí, los de esperamos. 10 a 8 de la noche, en el Parque de Carmen, que está ubicado en la 16 de septiembre y 15 Entre- Poniente. Ajá, entre la 15 y la 17. Ok, efectivamente. perfecto. A un costado de la iglesia, La del iglesia Carmen. del ¿Y Carmen. quién hizo Así esta es. hermosura antes de que pasemos Ah, a otro rápidamente. tema? ¿Hermosura quién la hizo? Nuestro compañero Paco. Ay, te quedó bien padre. Me lo voy a llevar a mi casa. No, porque es de... Ah, no, a mí no me como- trajo una para probar. No, esa no, es ya mía. Esa es mía. Como lo mencionó, este es la nueva propuesta de cenitas de bombones. Ah, Eso
lo que no sabían. Acá hay un quesillo. Eso es lo que no sabían. Ay, le quedó bien padre. Pasen a probarla, por favor. Está chico. Así es. Cheolosa, sí, claro. Ay, chicle. Así es. Y pues bueno, ya para finalizar el programa de hoy, pues rápidamente vamos a hacer un par de comentarios respecto a un tema que yo creo que siempre ha sido bastante importante, puesto la participación social o el involucrarnos en algunas actividades que mejoren o favorezcan la convivencia, el ambiente, siempre serán una buena opción. De entrada, uno, para socializar y poder aprender de la gente que nos rodea, nuestros vecinos, familia, amigos, compadres, el lechero, no sé, se me ocurre el señor de la semita. Así como que. Pero Así como que todo es. Con el de- pero ya hablando en serio. Pero ya hablando en serio, o sea, ¿Por qué? siempre ¿Por qué? ¿Por qué ese comentario? No lo sé. Todo bien en casa. pues siempre ¿Cómo se tratar llama? de organizarnos quizá para poder poner un granito de arena, quizá en la organización de alguna fiesta patronal, algún evento cultural, como quizá para poder rehabilitar alguna zona que no se encuentre en buen estado, para poder hacer conciencia sobre no tirar basura en lugares que no están designados Sí. para. Debemos tomar en cuenta que, pues, afortunadamente y desafortunadamente, estamos en el 2025, en donde pues tenemos bastante tecnología a la mano, pero también problemas climáticos que se están tornando un tanto serios. Hablo pues obviamente en este caso y en esta temporada de los calores, entonces no es muy recomendable dejar fuentes de basura en donde se puedan reproducir mosquitos, pues esto puede pues generar pues, algunas enfermedades. De la misma manera, tratar de pues, mejorar los espacios públicos en los cuales convivimos, como lo pueden ser parques, áreas deportivas. Obviamente en muchas ocasiones, a veces es timidez simple y sencillamente, porque cuando en algún momento llegas a encontrarte con gente que posee tus mismos intereses y que piensa que de alguna manera se pueden generar acciones positivas para poder embellecer el lugar en el que te encuentras, pues me parece que es una muy buena opción sumarse a participar, ¿no? Ahora, de la mano el trabajo social, pues está el voluntariado, ¿no? Preguntarnos en realidad cuántas veces estamos dispuestos a regalar un par de horas de nuestro tiempo, ya sea un domingo, un fin de semana, entre semana, pues para poder pues generar un bien social, ¿no? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a decir, ok, voy a ocupar 2 horas de mi domingo para poder colaborar en determinada actividad, ¿no? Démonos cuenta que algo que yo siempre he manejado es que la socialización es la clave de la supervivencia de la mayoría de los seres vivos, ¿no? A través de la socialización podemos aprender formas, no sé, tal vez hasta incluso de cazar un mamut, que ya no hay ahorita, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, muchas ocasiones, el tomarnos el tiempo para poder colaborar, para poder escuchar a los demás, creo que es demasiado valioso. No sé ustedes qué piensen, si en algún momento ustedes participan por tiempo, por ejemplo, rápidamente, no es comercial, pero un saludo a estos chavos de un movimiento que se llama Noyolo, que se están dando la tarea, de embellecer zonas al sur de la ciudad, y que es algo muy padre porque al menos su servidor ha tenido la oportunidad de caminar por muchas colonias de la ciudad de Puebla, y créanme que es muy agradable de repente pasar por un lugar en el que de repente la gente se puso las pilas y lo rehabilitó, Claro. ¿no? Y es muy agradable, ¿no? Porque Es dices, muy qué buena padre ver onda, que en serio. apenas este fin de semana volvieron a salir este grupo Noyolo, que está integrado por, bueno, la cabeza es Johnny Walker, y todo lo que es en la zona sur, sobre lo que es el Hospital Sur General, a un costado han estado ahí tanto limpiando, recogiendo toda la basura y reforestando. Y la verdad, se han estado sumando, mucha gente ya se ha estado sumando tanto para pues regalar arbolitos o para ir a plantar o sea, la verdad está muy padre. Apenas subimos la información. Sí, sí, sí. Y pues ojalá se sigan sumando. Si alguien pregunta, ahí pongan y yo les paso todo. ¿Cómo le pueden hacer? Y bueno, al menos algo que en el programa anterior, no de la semana pasada, porque pues, nos fuimos de vacaciones. Ahí estuvimos. Sino hace 15 días estuvimos hablando un poco sobre pues este tema de la gentrificación. Pero algo que yo rescato del tema de hace 15 días es como si nos damos el tiempo para conocer un poco los espacios en los que habitamos,
podemos darnos cuenta de cómo podemos aprovechar los recursos que estos tienen, así como los espacios, ¿no? Ya sea que a lo mejor vivamos en una zona en donde estamos muy cerca de un parque, entonces podamos aprovechar mejor estas áreas verdes, ya sea que a lo mejor podamos habilitar una zona en donde por X o Y razón tal vez pudiera haber algunas zonas verdes, pero quizá por falta de atención o ABCD, no se ha hecho, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones darnos cuenta de cómo podemos favorecer la colaboración o en colaboración para que estos espacios puedan mejorar, tengan una mejor visibilidad. Y también respetar, porque sí lo que cierto. pasó apenas es que igual, o sea, fueron a reforestar y se robaron como 4 arbolitos. O sea, con todos lo sacaron. La verdad, sí, dices, tanto trabajo y para que gente llegue. O sea, sí, la verdad, respeten. Eso o sea, es cultural. Sí, Eso la es verdad, cultural, o sea, sí se me hace como bastante grosero. La Sí, neta. así es. Entonces, La neta. pues recuerden que siempre es bueno darnos el tiempo para conocer un poco más el lugar en el que nos encontramos, ¿no? A partir de ello yo creo que las cosas te saben diferente, ¿no? Su servidor, se los juro, pues ha pasado bastante tiempo aquí en la capital poblana y créanme que me he dado cuenta de pues, bastantes cosas, ¿no? Tanto históricas, tanto culturales, tanto sociales y muchas ocasiones es en donde le sumas un poco más de valor a determinados lugares, ¿no? A determinadas tradiciones y por ende también a la gente que habita esos espacios, ¿no? Entonces, pues es una recomendación bastante amplia. Recuerden que siempre involucrarse más en el lugar en el que habitamos, trabajamos, estudiamos, nos va a generar muy buenos resultados, mejores relaciones con la gente que tenemos alrededor. Y hasta incluso aprender muchísimo de todos ellos con los que vamos a compartir un tiempo, ¿no? A través del involucrarnos en una actividad en favor de, ¿no? Sí. Y pues obviamente el voluntariado yo creo que siempre será una muy buena opción para poder aportar algo. Yo soy Sí. exactamente, Sí, yo soy de satisfactorio. es satisfactorio, exactamente. Se va como al alma. Y eso. que simple y sencillamente es en pro de la comunidad y de toda la gente que habita ese espacio. Comercial. Así es. Ya que tienes comercial rápidamente, hablas del voluntariado, pues, ¿cómo se llama? A ver si el sabadín, hablando de eso, Ok. vamos a tener en el Zócalo, voy a dar un taller, este es en Bosques de Manzanilla el que lo promueve, yo de por sí doy talleres allá y precisamente de lo que hablas del voluntariado es ahí donde doy clases, en ese lugar, soy voluntario, esto es de dependencia del IMSS. Pueden comercial, por si alguien gusta, ir el día sábado en el Zócalo a las 10 de la mañana, va a haber un taller, va a ser de barro, vamos a hacer dijes, obviamente es sin costo, Costo gratuito, gratuito. Uy, qué barato. Fíjate, ¿cómo es eso? es gratuito y precisamente es con esta cuestión, voluntariado. ¿Por qué? Porque no nada más es la cuestión física, sino también esa parte tiene que ser muy desde raíz, que es desde la cabeza, ¿no? Desde lo que tú les ofreces a las personas. Un taller simple y sencillamente no nada más es que hagas manualidades, o si así lo quieren ver, o vayas a pintar, o vayas a hacer alguna escultura, sino también desde ahí puedes meter lo que sería una reestructuración de lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, pues a ver si alguien se anima. Sí, lo dejamos por ahí. vayan, chicos. Saludos. Un mensajín por ahí. Así es. Saludos. Rápidamente. Van los saludos. Saludos mi querida a Eva. Abel Campos, Roberto Carlos, Eduardo, a mami, no es cierto, a Magda y Moni, mañana es tu cumpleaños, señora preciosa. ¿A dónde? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Mañana a la Rápidamente, fiesta, ¿algún saludo? No. ¿Qué? No, sí, alguien. Alguien, mándale saludos. Recuérdales que vayan aquí, que vayan. Recuérdales que se nos quede bien grabado. Pues saludos a todos los compañeros, ¿no? que nos han ayudado a llegar hasta aquí, de modo de poder promover esta parte de la cultura. Y pues recalcar la invitación del 1 al 5 de mayo, Parque del Carmen, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y no le voy a perdonar que no trabaje. Ya tienes pase abierto. Lo que quieras. Dale. Sí, Ahí está, ¿ya ves? Ya ves, y te Saludos. quejabas. No, pues, saludos a Liz, que es justamente lo que mencionabas, ¿no? De generar comunidad. Ya, la verdad, soy partidario totalmente, ¿no? Yo creo que desafortunadamente, pues vivimos en una sociedad que cada vez moldea subjetividades más individualistas y menos
pues participativas, ¿no? Y justamente es curioso porque yo conozco a Liz, que es la hermana de Memo. La conocí en un espacio, que es un espacio cultural que se llama Consejo Puebla de Lectura, en donde Liz hacía su servicio social, porque Liz estudió gastronomía, yo estudié antropología, y ahí coincidimos, y pues el día de hoy, pues justamente en esa lógica de la comunidad, y la verdad es que es un espacio muy bonito ubicado en el barrio del Alto. Cuando puedan visítenlo, es una biblioteca. Hermoso. Yo también conocí a su hermana ahí mismo. Ah, en el Consejo Puebla de Lectura. Sí, no, no nos conocimos, pero pues... Y mira, bueno, qué yo hasta la casualidad, fecha... ¿Qué ibas a hacer? Dale. soy voluntario, la verdad es que se me hace un espacio fabuloso, un espacio que ¿Dónde? está ubicado en el barrio del Alto, no sé si ubican atrás Es de Casa 18, Aguayo, 18 norte y 14. Y 14, efectivamente, No 14 ubico bien, Oriente. pero ya conozco. Y bueno, eso es un espacio cultural, una biblioteca pública infantil, Ok. que aparte de los fines de semana tiene talleres, o sea, todo es qué absolutamente gratuito. Y pues sí, efectivamente es vincular, gestionar y pues hacer comunidad. Y estoy totalmente de acuerdo, pero pues ahí es donde conocemos a Liz. Y pues creo que incluso la panificadora frecuentemente lleva pan, ¿no? Al consejo, o sea, porque la verdad es que es un pan muy bueno y a los chicos del barrio les gusta mucho. Pero bueno, eso, Perfecto. entonces la invitación queda para la Feria de la Semita. Sí, Del claro, 1 al los 5 de esperamos. mayo, no Así es. se olviden. Muchísimas gracias. Estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.